Jesús es digno, Jesús es digno, Jesús es digno. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Qué maravilloso es adorar a Dios, qué maravilloso es exaltar a Jesús. Y pensar que por una eternidad, diga, por una eternidad, estaremos exaltando, glorificando, loando, amando a nuestro Rey y Señor Jesús. Sean todos bienvenidos en esta noche. Este es un día para simplemente presentarnos delante del Señor y decirle: aquí estamos, te necesitamos, te amamos y estamos expectantes de lo que tú vas a hacer con nosotros, Señor. Dale un aplauso a Jesús y después de eso puedes tomar tu lugar. Hebreos capítulo 6, versos 13 al 15. ¿Están listos? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, diga conmigo, y habiendo esperado con paciencia, dígalo otra vez, y habiendo esperado con paciencia, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Alcanzó la promesa. ¿Cuántos quieren alcanzar la promesa? Aleluya. Hemos aprendido en estas dos últimas reuniones, hablando acerca de la virtud del que espera, hablando acerca de esperar, aprender a esperar en Dios y aprender a esperar por Dios. Hemos aprendido que la espera es la fe y la paciencia trabajando en equipo. Dijimos el domingo pasado que mientras la fe te ayuda a creer por lo que Dios ha prometido, la paciencia te mantiene con la actitud correcta, expectante hasta que ese día suceda. La fe y la paciencia trabajando en equipo. La espera es la virtud de poder mantener un corazón expectante, un corazón correcto, mientras las cosas que Dios ha prometido nos suceden. Sabemos que el Señor es absolutamente confiable. ¿Cuántos creen eso? Mi Dios es confiable. ¿Sabe por qué es confiable? Porque Él es fiel. Porque Él es fiel, porque no miente. Y porque Él es poderoso para hacer todo lo que ha prometido, no solamente para decir. Romanos capítulo 4, versos 20 y 21, hablando acerca del mismo Abraham, de que usamos el verso anterior, dice la Biblia: tampoco dudó, se refiere a Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Eso es lo que usted y yo debemos estar haciendo ahora, fortaleciéndonos en la fe en este tiempo de espera por la promesa, de espera por la bendición, de espera por el milagro, o espera por la sanidad, o espera por la restauración,
Tenemos que fortalecernos en fe. ¿Cómo? Dándole la gloria a Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Dándole la gloria a Dios. Pastor, pero es que aún no ha llegado lo que he estado orando. Aún no he recibido lo que Dios me ha prometido. Bueno, no importa. Podemos darle la gloria a Dios anticipadamente. Podemos darle la gloria a Dios porque sabemos que a pesar de que no lo veamos, Dios está actuando. Aunque no pueda ver, dice la canción, estás obrando. ¿Cuántos creen que Dios está obrando? Aun cuando no lo vea, Dios está obrando. Aun cuando no lo sienta, Dios está obrando. Aun cuando aparentemente las cosas no testifiquen de esa realidad, Dios está obrando. Y me bendice la siguiente frase acerca de Abraham: plenamente convencido. Si algo necesita la iglesia en este tiempo es estar plenamente convencida de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Amén. Dice la Biblia que Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer. Hacer es acción. Hacer es ejecución del plan, ejecución de la promesa, ejecución de lo que salió de la boca de Dios y que Dios es poderoso para cumplirlo. Escuche esto: nuestra capacidad de esperar con fe y expectativa por lo que Dios ha prometido se fortalece en la medida que consideramos a través de las Escrituras. Con razón le llaman a las Escrituras, a la Biblia, dice que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, que realmente eso es lo que las Escrituras hacen por nosotros. Repito, nuestra capacidad de esperar con fe y expectativa se fortalece en la medida que consideramos a través de las Escrituras los ejemplos, las historias de las personas que esperaron en Dios y que no fueron defraudados. Ninguno de los que confiaron en Él fueron avergonzados. Jesucristo dijo que todo aquel que crea en mí no será avergonzado. El Espíritu Santo usa estos ejemplos como el de Abraham que estamos estudiando un poquito, y otro que quiero compartir con usted ahora. El Espíritu Santo usa estos ejemplos para fortalecer nuestro corazón y para ayudarnos a mantenernos firmes a lo largo de la jornada de la espera. Me gustaría predicar esa frase, la jornada de la espera, quizás el domingo, no lo sé, porque realmente me siento cautivado por este tema. Me siento cautivado por cómo el Espíritu Santo nos muestra realmente lo que usted y yo tenemos que hacer para poder ver a Dios actuar a favor nuestro. No es simplemente orar y creer, también es saber esperar. Un aspecto acerca de la espera que hoy me gustaría abordar es el de los obstáculos que usted y yo y cualquier persona podemos encontrar en el camino. Dijimos en el primer mensaje de esta serie acerca de la virtud de la espera que la fe no hace las cosas más fáciles o más rápidas. Es un error pensar así. A veces la gente inconscientemente cree que la fe hace las cosas más fáciles o que la fe hace las cosas más rápidas. No, ninguna de las dos. La fe hace algo mejor. La fe hace que las cosas sean posibles. Sean posibles, aún las cosas más improbables y las cosas más difíciles. Y hay un ejemplo en la Biblia que encontré en Primera de Reyes, capítulo 17, versos 8 al 12. Actualmente estoy en mi lectura diaria, voy comenzando el libro de Reyes, y quizás usted ya había escuchado que yo había dicho esto antes, pero Primera y Segundo de Reyes son uno de los libros más fascinantes de toda la Biblia, de los que más me gustan y de los que más disfruto y de los que más he aprendido. Yo le recomiendo leer esa maravillosa historia, todo ese testimonio de todos estos personajes que
Algunos tuvieron éxito y algunos fracasaron, y sin embargo todos nos enseñan muchísimo, los reyes. Y entonces ahí encontramos esta historia en tiempos del profeta Elías. Dice la palabra de Dios, esto sucedió, por cierto, en un tiempo de gran sequía, en un tiempo de escasez, en un tiempo de necesidad. La nación entera le había dado la espalda a Dios y se había ido en pos de los Baales. Baal era un antiguo dios pagano que se veneraba mucho en aquella época. Bueno, la realidad es que este dios pagano se sigue venerando hasta el día de hoy, y hay evidencia por mucho lugar que se sigue adorando. Pero bueno, la nación se había apartado de en pos de Dios y le había dado la espalda, se había vuelto a los Baales, y como consecuencia vino una terrible sequía que azotó toda la nación de Israel y naciones circunvecinas. Vino una gran hambre, vino una gran sequía, vino una gran escasez, una gran necesidad. Y entonces Dios, para sustentar al profeta Elías, primero lo manda al arroyo de Querit. Y ahí dice la palabra de Dios que Dios enviaba cuervos para que le llevaran alimento. Y eso fue por un tiempo, hasta que el arroyo se secó por causa de la sequía. Entonces Dios le da nuevas indicaciones a Elías y le dice lo siguiente. Vino luego a Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí que yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Recuerde que estamos en un tiempo de gran escasez y de gran sequía, así que un vaso de agua tiene un gran valor, tiene un gran aprecio en ese preciso momento. Y sin embargo, esta mujer, con buena voluntad, se la dio. Dice la palabra, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ahí sí se puso más difícil la cosa, porque ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Yo quiero que usted ponga especial atención en esa última frase: nos dejemos morir. Por cierto, mi tema se llama no te dejes morir. Nos dejemos morir. En esta historia encontramos a una mujer que está esperando, pero no está esperando precisamente en Dios. Esta gran sequía en los días de Elías trajo un tiempo de gran hambre, de escasez y de necesidad, como ya se lo mencioné, por razón de la apostasía de la nación, que abandonaron al Señor y se volvieron a los ídolos paganos de las naciones vecinas. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención acerca de esa historia es, y escuche bien esto, cómo una persona puede llegar a esperar las cosas más terribles en momentos de necesidad y de adversidad. Quiero que mediten esto, porque es probable que le haya sucedido, o quizá le está pasando ahora mismo, o conoce a alguien en esta condición. ¿Cómo una persona puede llegar a esperar las cosas más terribles en momentos de necesidad o adversidad? Esta mujer estaba hablando de dejarse morir junto con su hijo. O sea, para esta mujer no había ninguna otra cosa ya que esperar, sino solamente la desgracia ante la terrible situación que estaba viviendo. Pero sabe, esta realidad no es muy distinta a lo que muchas personas experimentan el día de hoy delante de los retos y de las adversidades de la vida. Muchas personas, cuando se encuentran con dificultades, se encuentran con adversidad, se encuentran con retos, permiten que sus circunstancias nublen su fe y no ven más allá de sus posibilidades, no ven más allá de sus recursos para enfrentar su situación. Cuando Elías encontró a esta mujer, la Biblia dice que esta mujer estaba recogiendo leña.
La intención de la mujer era cocinar la última porción de alimento con lo poco que le quedaba. La Biblia dice que le quedaba un poco de harina en la tinaja y también un poco de aceite en una vasija. Y entonces la intención de la mujer, cocinar una última porción de alimento con eso poco que ella tenía, con eso poco que le quedaba. Porque esta mujer, escuche, solo podía confiar en sus propios recursos, los cuales, por cierto, eran sumamente limitados para sobrevivir. Muchas personas, incluidos muchos cristianos, viven esta clase de vida, viven a expensas de sus propios recursos. No pueden ver más allá en la dimensión del mundo espiritual. Creen que lo que pueden hacer ellos es todo lo que se puede hacer. Que lo que pueden alcanzar ellos es todo lo que se puede alcanzar. Que lo que pueden lograr con su habilidad, con sus recursos, con sus conexiones, es a lo más o a lo máximo que se puede aspirar. Muchas personas viven así, a expensas de sus propios recursos, aunque saben que no es suficiente para salir adelante. Saben que no es suficiente para atravesar una situación difícil o atravesar un momento de debilidad o un momento de enfermedad o un momento de presión o de dolor. Deciden confiar en eso. Esa mujer estaba poniendo toda su confianza en dos palos, un puño de harina y un chorrito de aceite, porque eso era lo que había en sus manos. Eso era lo que había en sus manos. Y entonces, cuando las personas viven a expensas de sus propios recursos, y aunque saben que no es suficiente para salir adelante, aún así deciden confiar en eso, en vez de poner su esperanza en Dios, en el Dios que no tiene límites. En el Dios que no tiene límites. Gloria al Señor. En vez de levantar los ojos al cielo y buscar la ayuda del Señor, deciden enfocarse en lo que ellos mismos puedan hacer. Esa es la razón por la cual están esperando lo peor. Esa es la razón por la que esta mujer dijo: nos vamos a dejar morir porque lo que yo puedo hacer o lo que yo tengo es muy poco y no puedo enfrentar este problema, esta situación. Se le había olvidado que había un Dios todopoderoso, un Dios sobrenatural, un Dios de gloria, un Dios de poder y de autoridad. Entonces entiendo perfectamente por qué la mujer estaba esperando lo peor. Nuestros recursos son muy limitados en comparación a los de Dios. Nuestros recursos, nuestra habilidad, nuestro talento, nuestro dinero, nuestras conexiones, nuestras habilidades, todas esas cosas son muy limitadas en comparación a las de Dios. Pero ahora escuche bien. Continuamos leyendo, Primera de Reyes 17, 13 al 14. Elías le dijo, y esto me bendice mucho: no tengas temor. No tengas temor. Yo quiero que le digas a tu hermano de al lado: no tengas temor. Escuche, la mujer dice: vive Jehová tu Dios. Cuando le pidió de comer, y mire que Elías venía acostumbrado a comer carne, porque los cuervos le traían carne, y esta mujer solo tenía pan. La mujer dijo: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Pero Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho. Ve y prepara con ese poco aceite y esa poca harina, esa torta, ese pan. Pero dice: hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y escuche bien lo que sucede ahora. Esto me impacta, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Escuche bien, porque para Dios poder cambiar esa esperanza de la mujer tan pobre, tan negativa,
tan pesimista. La mujer decía: nos vamos a dejar morir. Para Dios poder cambiar esa esperanza pobre y negativa, tiene que darle una palabra a través del profeta Elías. Yo quiero que usted pueda ver esto. Dios tiene que darle una palabra a esta mujer. Literalmente Dios pone a esta mujer a esperar algo completamente diferente a lo que estaba esperando antes. Antes de la palabra, la mujer estaba esperando comer lo último que tenía para dejarse morir. Pero ahora Dios le decía: la harina de esa tinaja que tú crees que se va a acabar no escaseará, ni el aceite de esa vasija que tú crees que es lo único que te queda va a disminuir. Y esto va a suceder de aquí hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, Dios tiene que darle una palabra a través del profeta Elías. Y literalmente Dios pone a esta mujer a esperar algo completamente diferente a lo que esperaba antes. Y esto es clave, iglesia. La fe nace de la palabra de Dios. Esto es primero de primaria de la vida cristiana. La fe viene por la palabra de Dios, pero nosotros muchas veces perdemos de vista tan importante verdad. La fe nace de la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra? Escuche, crea una imagen distinta a la de nuestra realidad. Esto sucede en nuestro corazón. La palabra crea una imagen distinta a la de nuestra realidad para que la abracemos y entonces podamos esperar en ella un resultado distinto al que teníamos antes. ¿Sabe? Escuche bien, a esto la Biblia le llama esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Porque la mujer estaba esperando algo. Pero ¿qué era lo que estaba esperando la mujer? Morirse. La mujer estaba esperando morirse. Pero ahora Dios le da una cosa diferente para esperar. Eso es esperanza contra esperanza. Como Romanos capítulo 4 verso 18 dice acerca de Abraham. Nuevamente regresamos al patriarca Abraham, el padre de la fe. Dice él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué hay dos esperanzas aquí? Recuerde que esperar o esperanza viene de esperar con expectativa algo, básicamente. ¿Por qué hay dos esperanzas? Porque una es, la primera, la de Dios. Y esa esperanza, esa visión, esa palabra venía a contradecir, diga conmigo, contradecir la esperanza que Abraham tenía en lo natural, en su limitación. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. En otras palabras, para Abraham llegar a ser padre de muchas gentes, tuvo que creer, tuvo que aprender a esperar en lo que Dios le dijo y dejar de esperar en lo que él creía antes. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Y claro, ahí está la palabra involucrada, conforme a lo que se le había dicho. Se da cuenta de que Dios le da a la viuda de Sarepta una palabra. Le dice, la harina no va a escasear y el aceite no se va a terminar. Una palabra de Dios. Aquí dice que conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Cuando Dios encontró a Abraham en Ur de los Caldeos, Abraham no estaba en espera de ser el padre de una nación. Es más bien, ¿sabe cuál era la esperanza de Abraham? Escuche, dejarle todas sus posesiones a un siervo suyo llamado Eliezer. Eliezer fue el siervo más fiel de Abraham, y es probable que este hombre haya tenido haya nacido con Abraham. O sea que la familia servía a Abraham, y Eliezer nació en medio de ese lugar, y toda su vida vivió con Abraham, y se convirtió en el siervo más fiel, en la persona más confiable. Bueno, Abraham, como él era viejo ya, y su esposa Sara no podía tener hijos, y la Biblia dice claramente que la mujer era estéril,
pues él no tenía la esperanza de ser el padre de una nación, porque no tenía la esperanza ni siquiera de tener un hijo. Así que la esperanza de Abraham era: un día voy a tener que dejarle todo lo que yo tengo, todo lo que yo he logrado, a mi siervo Eliezer, un hombre de Damasco. Entonces, esa era la esperanza de Abraham. Él esperaba simplemente un día morirse y dejarle todo a Eliezer, ya que por su edad y la esterilidad de su esposa, pues no tendría ningún heredero. De la misma manera, la mujer de la historia que estamos leyendo esperaba morir. Abraham esperaba dejar a un siervo por heredero, pero a ambos Dios les dio una palabra que cambió radicalmente su expectativa. Por eso la palabra de Dios es tan importante. La palabra de Dios nos cambia nuestras expectativas. La palabra de Dios nos cambia nuestra visión de la vida. La palabra de Dios nos cambia aquello que nosotros esperamos, aquello que nosotros creemos. A la mujer le dijo: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. En otras palabras, no te vas a morir como tú estabas esperando, sino que yo voy a hacer algo sobrenatural para cambiar el desenlace de la historia que tú habías creído o habías escrito en tu propio corazón. Qué maravilloso es que Dios tiene el poder de cambiarle el final a la historia que ya nosotros nos hemos escrito. Y mire que ya le puedo hacer así con la mano derecha. Hasta ahí llego. Nosotros nos escribimos nuestra propia historia. Creemos que sabemos cómo va a terminar. Nos vamos a dejar morir, dijo la mujer. No. Dios literalmente dijo: no te vas a morir como tú esperabas, sino que yo voy a hacer algo sobrenatural. Voy a cambiar el desenlace de esa historia que tú ya te habías escrito en tu corazón y que tú ya te lo habías creído. Mi hermano, escuche, no le pongamos límites a Dios. Dile eso a tu hermano: no le pongas límites a Dios, porque todavía Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y de lo que nosotros entendemos. Porque todavía Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Gloria al Señor. En Génesis capítulo 15, versos 5 al 6. Mire, encuentro tanto paralelismo en las historias, porque encontramos el mismo principio en operación. Una expectativa negativa, una expectativa trágica, una expectativa de muerte o de fracaso, siendo intercambiada por una expectativa divina. O sea, de esperar lo peor a esperar lo mejor. Tú te tienes que mudar de casa, hermano y hermanita, gloria a Dios. Tú te tienes que mudar de la casa de esperar lo peor a la casa de esperar lo mejor de Dios. Aleluya. ¿Cuántos se van a mudar de casa? Mire que Dios, tal y como Dios usó a Elías, para hablarle a la mujer, Dios le dice a Abraham, lo llevó afuera de la tienda. Estaban dentro de la tienda en ese momento y le dijo: mira, abre los cielos. Imagínelo, por favor. Y cuenta las estrellas, si las puedes contar. ¿Cuántos han visto el cielo por la noche fuera de la ciudad? Por allá en un lugar distante, en una cabaña, en un pueblo, no sé. Y el cielo se ve espectacular, saturado de miles y miles de millones de estrellas. Lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, escuche: así será tu descendencia. ¿Tú crees que no vas a tener hijos y que vas a tener que darle todo a tu siervo más fiel? Bueno, yo vengo aquí a cambiar ese final. Yo vengo a decirte que tu descendencia será
como las estrellas del cielo y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Qué importante es que nosotros, la iglesia de Cristo, tengamos una palabra de Dios bien agarrada, con fe, con expectativa y con paciencia. Porque una palabra de Dios, escuche bien, puede cambiar nuestra historia. Una palabra de Dios cambió la historia de una mujer que estaba esperando morirse. Una palabra de Dios cambió la expectativa de un hombre que no tenía esperanza de tener ni siquiera un hijo y llegó a ser el padre de una nación. Cuenta las estrellas, le dijo. Parece que Dios tiene sentido del humor, porque le dice: si las puedes contar, es posible. Bueno, así será tu descendencia. Y la palabra dice: y creyó a Jehová. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso es que yo te invito hoy a no dejarte morir, sino a creer realmente que tu historia, sin importar lo que tú estás esperando ahora mismo, puede cambiar. Que el desenlace que tú temes puede cambiar por el desenlace que tú quieres. Ay, Padre, 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 el desenlace que tú temes, Dios lo intercambia por el desenlace que tú quieres. No te dejes morir en las dudas, no te dejes morir en el temor, no te dejes morir de incredulidad, no te dejes morir de desesperación, no te dejes morir de depresión o de tristeza. No te dejes morir abandonado a tus propios recursos o abandonado a tu propia habilidad en medio de la adversidad. Busca a Dios y está atento. Mire, este es el secreto. Busca a Dios en tu sequía. Busca a Dios en tu esterilidad. Y está atento. ¿Sabes por qué? Porque una palabra vendrá de su boca para darte un panorama distinto al que tú tenías en mente. Estoy terminando, cuando realmente nosotros buscamos a Dios, Dios nos va a hablar. ¿Y sabes para qué nos va a hablar? Para cambiarnos la historia, para cambiarnos la mentalidad, para cambiarnos el panorama, para cambiar la esperanza nuestra ilimitada por la esperanza de Él, que es la esperanza sin límites. Dios escribe las mejores historias con los mejores finales. ¿Alguien aquí cree eso? Si no me crees, lee el libro de Apocalipsis. Quiero que leas el libro de Apocalipsis. Lee el final del libro. ¿Quieres saber cómo termina la historia? Lee el libro de Apocalipsis para que tú veas el final. Dios no pierde. Entonces Dios escribe las mejores historias con los mejores finales. Por eso yo te invito a que tú dejes de seguir escribiendo tu propia historia y que tú creas desde tu punto de vista natural cómo es el desenlace. No, deja que sea Dios el que escriba. Deja que sea el Espíritu Santo el que escriba. Aleluya. Que sea el Señor el que escriba. Por eso, regresando al pasaje con el que comenzamos, Hebreos 6, capítulo 6, versos 13 al 15, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia. De cierto, Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. De cierto, gloria al Señor, el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De cierto que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De cierto te bendeciré con abundancia. ¿Se da cuenta de que Dios no tiene problemas con bendecir con abundancia? Y es que Dios no sabe bendecir de otra manera, pues es demasiado grande.
De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora, terminamos con la frase con la que empezamos. Y habiendo, ¿qué? Esperado con paciencia. Pero hey, ¿qué era lo que estaba esperando con paciencia? Escuche, estaba esperando morir sin hijos. Ya no, ya no. Eso esperaba antes. Estaba esperando dejar como heredero a su siervo, a su criado más fiel. Y estoy seguro que Abraham, siendo como era, le dejó algo bueno. Pero no fue su heredero. No. Habiendo esperado con paciencia. ¿Qué fue lo que esperó con paciencia? La promesa. ¿Qué tenemos tú y yo que esperar con paciencia? ¿Cuál debe ser nuestra actitud delante de Dios? Esperar con paciencia lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho, lo que hemos estado orando, lo que hemos estado pidiendo, lo que hemos estado buscando, aquello que nos atrevamos a creer. Tenemos que esperarlo con paciencia, tenemos que esperarlo con gozo, tenemos que esperarlo con alegría, tenemos que esperarlo con fe, tenemos que esperarlo, gloria al Señor, con expectativa. Y como dice el profeta, y aunque tardare, espéralo. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la sanidad divina. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la restauración de su hogar o de su matrimonio. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó su ayuda idónea. Ay, Padre Santo. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa del avivamiento, del derramamiento del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Padre, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Levanta tus manos al Señor. Cree esperanza contra esperanza. Tu esperanza natural, la esperanza divina. La esperanza de Dios siempre viene a contradecir, siempre viene a retar a la esperanza natural, a la esperanza nuestra. Abracémonos de la palabra, abracémonos de la promesa, abracémonos de lo que Dios ha dicho, porque Dios es fiel. Fiel es el que prometió. Señor, oro por tu iglesia en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. El proceso de muerte, Señor, es revertido por el poder de la palabra y de la promesa. Toda incredulidad, toda duda, todo temor queda anulado por la fe, la esperanza, la expectativa que la palabra y la promesa despiertan en el corazón de la iglesia y del pueblo de Dios. Yo oro a Dios que esta iglesia, Señor, este pueblo, cada uno de mis amados en este lugar, aprendan a conquistar las promesas de Dios. Aprendan a creer por cada una de esas promesas según sea su necesidad. Aprendan a poner su fe en esas promesas, a usar esas promesas para orar y para proclamar y para fortalecer su corazón, y que tengamos la actitud y el corazón de Abraham, que sepamos esperar con paciencia, con expectativa, con gozo, hasta que lo que tú nos has prometido, lo que tú nos has dicho, ocurra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apláudale a mi Rey, por favor. Gracias, Jesús. Dios es bueno, amén. Dios es muy, muy bueno. Seamos como Abraham. Ahí le dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia obtienen las promesas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ofrendar en esta noche. Tome una semilla en el nombre del Señor.